En ambos casos, en diabetes, en obesidad, en sobrepeso, sí quiero decirlo, hay esfuerzos, esfuerzos que involucran a miles de personas en el seguro social. Yo no demerito ese esfuerzo, lo reconozco, pero tenemos que reconocer que hay cosas que no han funcionado bien y que tenemos que hacer muchísimo mejor. De verdad, creo que sería un gran error empezar el año con un tono triunfalista, cuando tenemos justo información y evidencia de que está pasando lo contrario. Déjeme darle solo algunos datos. La prevalencia de obesidad en nuestros derechohabientes continúa aumentando, alcanza casi la mitad de las mujeres con una prevalencia de 42.8% de todas las derechohabientes del Seguro Social. En el caso de hombres es de 36.8%, y los datos nos revelan que los diabéticos pierden en promedio 80 días laborales, con un mínimo de 3 y un máximo de 626 días laborales de incapacidad. Si bien la incidencia de mortalidad por diabetes mellitus en derechohabientes en los últimos 20 años ha disminuido de 128 a 116 muertes por cada 100,000 personas, de 1998 al 2017, los resultados aún no son suficientes, aunque sean mejores entre la población no derechohabiente, en donde las muertes han incrementado a causa de este padecimiento. Estaban en 185 decesos por cada 100,000 personas durante el mismo periodo, es decir, 128 en el Seguro Social, 185, pero nosotros no somos ajenos porque al final de cuentas por nuestro sistema, muchos de ellos pudieron haber sido derechohabientes del Seguro Social. Entonces, es la misma población, no estamos hablando de universos en ese sentido distintos. La afectación a la productividad es también exactamente la misma. También decir que finalmente en el tema de diabetes, para no extenderme más, el IMSS sí salva vidas de los diabéticos, pero no evita el deterioro en su calidad de vida. Por eso no es de sorprendernos que el 52% del gasto total del instituto destinado a la atención de enfermedades crónico-degenerativas está destinado al cuidado de pacientes con diabetes mellitus. El otro 48% se distribuye entre hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata e insuficiencia renal crónica terminal. De ese tamaño es lo que se gasta en este padecimiento. Ahora, para que la autocrítica sea completa, pues también decirlo, ¿cómo andamos los trabajadores del IMSS? Los resultados tampoco son más positivos. El 40% de los trabajadores tienen sobrepeso, o tenemos sobrepeso, me tengo que checar todavía este año. Casi la mitad no realiza ninguna actividad física y 9% tiene diabetes. Entonces, ¿qué sigue? Creo que esa es la gran pregunta que nos tendremos que empezar a hacer. Este año vamos a presentar un protocolo de atención integral para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 2 en 8 delegaciones, en Chiapas, Ciudad de México, las 2 delegaciones de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Ya hicimos un piloto en el estado de Nuevo León, hay buenos resultados. Este protocolo establece básicamente pautas de actuación del personal de salud de los distintos niveles de atención, y de esa manera logramos fortalecer las acciones en el proceso de tamizaje y evaluación de los factores de riesgo para identificar nuevos casos de manera más temprana e incidir positivamente en la adopción de estilos de vida saludables en la población con este padecimiento. También la presentación de servicios de nutriólogos, antes se daba a partir de un criterio, cuáles eran las unidades médicas familiares con más de 10 consultorios. Ese criterio de selección pues estaba desestimando otro que es más importante, que es la presencia de factores de riesgo relacionados con la diabetes y con la obesidad. Por eso ahora estamos focalizando nuestros esfuerzos en aquellas unidades médicas familiares que contengan mayores factores de riesgo en presentar obesidad o pacientes con diabetes que sabemos que se encuentran acentuados en poblaciones con bajos niveles educativos o en condiciones socioeconómicas muy adversas. Y por último, en 2020 iniciará la estrategia de entorno saludable IMSS, que tiene por objeto que los entornos laborales adopten hábitos y estilos de vida que favorezcan la salud integral a través de políticas de salud en centros de trabajo, pero generando incentivos correctos para los centros de trabajo. Ahí a nosotros nos parece que se puede hacer de verdad una comunión entre la iniciativa privada y la seguridad social y realmente poder
dar estos incentivos a partir de la adopción de políticas de entorno saludable. A mí me parece que estas acciones pueden ser positivas si se piensan y operan de manera integral. Si lo hacemos de manera aislada, poco vamos a poder hacer para superar los problemas de sobrepeso y obesidad, y afortunadamente, lo digo, con el doctor Alcocer y todas las instituciones de salud, hemos hecho un trabajo realmente coordinado, de sector, todo el tiempo, todos los días trabajamos ya no como islas, ya no como acciones en las que cada quien va a tener sus propios resultados, no hay forma de que eso lleve a buen puerto. Coincido con el doctor Gurría cuando dice, este es un asunto moral, ético, con impactos a la economía, a la salud, a la vida, a todo. Entonces, pues requiere justamente políticas de Estado. Y aquí déjenme detenerme para terminar en un solo punto que tiene que ver con este tipo de políticas de Estado y que además está necesariamente siempre presente cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de sobrepeso o de diabetes, que es el acceso y el consumo de productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional, porque seguimos siendo uno de los países que más consume. Hoy tenemos, como ya se ha mencionado aquí, el etiquetado frontal de alimentos que se aprobó el 22 de octubre. Es una gran medida, pero requiere que seamos vigilantes de su cumplimiento. Por eso yo les quiero compartir una experiencia. En 2014, como mencionó también aquí el doctor Gurría, se hizo el tema del peso por litro de refresco. Un grupo de senadores lo promovimos de verdad de manera incansable para que se aplicara. Era un impuesto, como lo saben, especial a la producción de los servicios de bebidas azucaradas y de otros productos. ¿Cuál era la intención? Por un lado, desde luego, desincentivar el consumo de este tipo, pero también obtener recursos para implementar programas para reducir la brecha de acceso a los sustitutos, al agua simple o al agua potable y a otro tipo de alimentos. A mí como chiapaneco, pues el tema me preocupa y me preocupaba desde entonces de sobremanera, y es que hay algo que pocas veces se dice: la obesidad es también es un síntoma de pobreza y no únicamente un estilo de vida donde la gente sedentaria esté comiendo mal. Hay un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica de la UNAM que indica que en mi estado, además pues el estado más pobre del país, es la región del mundo en donde más se consume refresco. En promedio, las personas beben 2.25 litros por día. Paradójicamente, en la región de los Altos de Chiapas, en donde se concentra el mayor número de personas pobres no solo de Chiapas, sino prácticamente de todo el país, a pesar de estar cerca de fuentes de agua dulce, las comunidades indígenas consumen más Coca-Cola que agua. La Organización al Consumidor ha empezado a reportar algunos casos en donde el destete se hace directamente con Coca-Cola. Bueno, pues estamos pasando del alimento más sano, más una vacuna natural, pues a un producto que está condicionando la vida de estos mexicanos y mexicanas. Esto tiene que ver efectivamente con formas de vida, pero sobre todo con escasez y contaminación de agua, tiene que ver con el acceso al agua potable y sobre todo, pues cómo es en comparación al acceso a refrescos. En ese sentido, ¿cuáles fueron los resultados en 2014 del impuesto a un peso por litro de refrescos? Se recaudaron 98,700 millones de pesos de 2014 a 2018. En 4 años se recaudaron casi 100,000 millones de pesos. Pues recaudatoriamente fue exitosísimo. En aquel momento, la pasada administración hizo un compromiso, dijeron iban a ser 40,000 bebederos en escuelas y en lugares públicos. La cifra al final fue de 11,000, es decir, se hizo una cuarta parte en 4 años con 100,000 millones de pesos. Y además se concentró en solamente 3 empresas. O sea, ahí está gran parte de la decisión y de la voluntad de un Estado que tenga la decisión de cambiar esta situación, porque hubo recursos, hubo tiempo para hacerlo, pero no había quizá una verdadera voluntad. Un bebedero, solo para que lo sepan, cuesta entre 12,000 y 40,000 pesos. Entonces, amigas y amigos,
Creo que este es el momento, ya nos alcanzó esta realidad, y que tengamos que empezar, que así como Vasconcelos lo entendió en el caso del analfabetismo y toda esa generación, que una de las razones era la ausencia de libros, y para eso fue que se creó una amplia producción editorial en el Departamento de Bibliotecas que dirigía Torres Bodet, pues tenemos que pensar de esa manera y con esos alcances. Por cierto, Torres Bodet le encargó a una persona que hiciera el primer texto que buscaba el Estado mexicano, que leyeran los mexicanos que acababan de aprender a leer. Era la cartilla moral de Alfonso Reyes, que ahora está publicada ya también por el Fondo de Cultura Económica y por muchas publicaciones. La cartilla moral era eso, era el esfuerzo para que en la segunda etapa, si no había acceso a libros, pues pudieran tener en sus manos un libro universal que hablaba de valores, de la responsabilidad con el medio ambiente, con la familia, con el entorno y con todos los demás. De ese tamaño es el reto, que esta cartilla o cualquier otro documento lo empatemos con algo similar. Creo que esa puede ser una gran invitación y una gran forma de empezar el año, que si la generación de Vasconcelos en la tercera transformación de la vida pública le enseñó a leer a México, la cuarta transformación se comprometa a ser la generación de funcionarios que le enseñe a comer bien, a comer sano, para que entonces vivan más y existan de una mejor manera posible. Muchas gracias y buenos días.